Entonces, Romanos capítulo 10, ¿lo tiene? Dice la palabra del Señor, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para la justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este es el tema número 21, hermanos, de esta carta. Vamos en el capítulo 10. Realmente son 21 temas, casi son 2 temas por capítulo, pero considero que son pocos hasta estos capítulos, la verdad, porque hay textos donde de repente caminamos un poquito más rápido, ¿verdad? Y hay textos donde nos quedamos un poquito más. Entonces, si se tratara de ir más exhaustivamente escudriñando cada texto, pues entendemos que quizá ya iríamos por el tema quizá 40, o el tema 30, no sé, ¿eh? Pero bueno, este es el tema 21, y como tema es el estado espiritual actual de Israel, o el rechazo actual de Israel hacia Dios. Ese es el tema de hoy, ¿ok? Bueno, hemos estado hablando, hermanos, sobre el libro de los Romanos, que en este libro encontramos una de las doctrinas más importantes de la salvación. Encontramos lo que es la predestinación, el llamado, la justificación, la conversión, la santificación y la glorificación. La mayor parte de eruditos exponen que todo pastor, en algún momento de su ministerio debieran de exponer este libro de una manera expositiva, texto por texto, ya que ellos interpretan que si un cristiano llega a comprender a cabalidad el libro de los Romanos, el resto de la Biblia pues la pondrá mejor en su contexto y la podrá entender un poquito mejor. Eso es lo que algunos eruditos interpretan. En esta exposición que hemos venido abordando del libro de los Romanos, hemos visto que en los primeros 8 capítulos, ¿verdad? Pablo ha dado argumentos muy contundentes, muy refutables, muy firmes sobre el tema de la justificación. Es más,
Algunos comentaristas exponen que el libro de los Romanos es un tema, el tema principal es la justificación y la gracia de Dios. En el tema de los 8 primeros capítulos es el diagnóstico de los gentiles y el diagnóstico de los judíos es que estábamos muertos en delitos y pecados. Ha expuesto que ni gentiles ni judíos que tenían la ley, judíos que se jactaban, se podían poner delante de un Dios santo, justo y soberano y justificarse por sus méritos. Pablo lo ha dejado bien claro. Ha dejado claro que tanto judíos como gentiles merecíamos un justo juicio. Ha expuesto la depravación del hombre y una vez que expone que todos merecíamos una condenación, expone que Dios, por iniciativa de Él, pone el remedio y lo primero que hace es que Él nos justifica por su gracia. Dios es el que pone el remedio. Entonces, los primeros 8 capítulos, Pablo ha dejado claro el tema de la justificación. Ahora hemos llegado al capítulo 9, ¿verdad? La semana pasada. Y en los capítulos 9, 10 y 11, hermanos, ya vimos el capítulo 9 la semana pasada. En los capítulos 9, 10 y 11, Pablo va a empezar a comenzar a hablar sobre Israel. Empezará a hablar a comenzar sobre Israel. Y algunos eruditos exponen que en estos 3 capítulos, Pablo, número 1, habla sobre el pasado de Israel, número 2, habla sobre el estado presente de Israel, y número 3, habla sobre el futuro de Israel. Fíjese qué interesante cómo los pone él, Es decir, en el capítulo 9, habla sobre el pasado de Israel, sobre el rechazo de Israel hacia Dios, en el capítulo 9. Es decir, en ese capítulo nosotros vemos cómo Dios les dio medios de gracias y aún así lo rechazaron. En el capítulo 10, que es el tema de hoy, habla Pablo sobre el estado presente de Israel desde Cristo hasta ahora. Fíjese bien, porque hasta ahora todavía Israel rechaza a Dios. ¿Cómo? Rechazando a Cristo. Rechazando a Cristo. Y en el capítulo 11, que es la clase que viene, habla sobre el futuro de Israel. Ya para el capítulo 12, pues ya son los deberes cristianos. Las cartas de Pablo así son, ¿no? Regularmente la mitad de la carta es la parte teológica y la otra mitad de la carta es la parte de la práctica. Como decir, ya te enseñé la teología, ahora pon por obra lo que has aprendido. Ese es el sello de las cartas del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué hablamos la semana pasada, hermanos? Hablamos en el capítulo 9 sobre la incredulidad de Israel en el tiempo pasado. Es decir, Pablo le habla sobre el pasado de Israel, exponiendo que a Dios no le sorprende, hermanos, el rechazo, la incredulidad de Israel. ¿Por qué? Porque en varias ocasiones en el pasado ya a Dios lo habían rechazado. Basta con leer Éxodo, basta con leer los jueces, basta con leer los profetas menores, basta con leer los profetas mayores, cómo Israel constantemente está rechazando a Dios. Y eso a Dios no le sorprende. En el tema pasado, que fue el capítulo 9, Pablo expuso sobre la relación que tenía Dios con Israel en el pasado, y a pesar del rechazo de Israel hacia Dios, Dios le dio 9 privilegios a ellos. A mí eso tocaba, en la mañana que estaba estudiando, tocaba mucho mi corazón, porque como el Señor, a pesar de que Israel estaba constantemente rechazando al Señor, el Señor todavía le da privilegios. Y nosotros podemos caer de repente en la misma posición con los medios de gracia que el Señor nos ha dado. ¿Qué privilegio les da? Pues si recuerdan, ¿verdad? Eran israelitas, la adopción, la gloria. Israel experimentó mucho la gloria de Dios, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, todos los medios de adoración, Dios se los dio a ellos, las promesas, los patriarcas, y el último que rechazaron fue a Cristo. Es decir, todo eso apuntaba a alguien, a Cristo, y fue el último que rechazaron. Ahora, ¿cuál era el propósito de esos privilegios? De que Cristo les fuera revelado. Ese era el propósito, de recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque todos esos privilegios que Dios le dio a ellos, todos apuntan a Cristo. Mas, sin embargo, en base a la incredulidad de los judíos, Dios los pone como en un tiempo de espera a ellos, y como dice la Escritura, los iba a provocar a celos. Fíjense qué tremendo, Los pone como un tiempo de espera y ahora los iba a provocar a celos,
¿Para qué? Para que dentro de su plan soberano, en ese tiempo de espera de Israel, entraran, ¿quiénes, hermanos? La plenitud de los gentiles. Y el Señor ya se los había dicho en Oseas, capítulo 9, versículo 25. Son los textos que vimos la clase pasada. Cuando dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces Dios los pone como en una espera para que entren en la plenitud de los gentiles. Y esa espera tiene que ver como que Dios los va a provocar a hacerlos. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, fue y es muy fiel con ellos, mas sin embargo Israel siempre, una característica que ha tenido es que ha sido infiel. Le digo, y basta con leer Éxodo, Jueces, los profetas menores, los profetas mayores, cómo Israel siempre ha rechazado la palabra del Señor, cómo siempre Israel ha rechazado a Dios. Ahora, una vez que Pablo, hermano, expone en el capítulo 9 el pasado de Israel y que a Dios no le sorprende cómo en más de una ocasión lo han rechazado a él. En el capítulo 10, hermano, que vamos a ver el día de hoy, habla sobre el estado actual de Israel, en cómo están ahora. En este capítulo habla sobre el rechazo actual de Israel hacia Dios, es decir, en estos versículos que vamos a ver aborda el apóstol Pablo cómo hasta el día de hoy Israel todavía rechaza a Dios. Repito, ¿cómo? Rechazando a Cristo. Basta con que usted vea un video por ahí en YouTube que dice cuando le preguntan a los judíos, ¿y tú qué piensas de Jesús? Escúchelos, va a ver cómo rechazan a Cristo. No sé si los ha escuchado, pero se expresan de él, hermano, con un desprecio muy, muy tremendo. Es decir, Pablo ya ha hablado de Israel. En el capítulo 9 ya habló de Jacob, Esaú, ya habló de los privilegios que Dios les dio a Israel en el pasado, ya habló de Moisés. ¿Se acuerdan que habló de Moisés también aquí en el capítulo 9? Y en este capítulo 10 hablará sobre el estado actual de Israel desde que vino Cristo hasta ahora. Repito, ¿cómo Israel rechaza a Dios en la actualidad, hermanos? Rechazando a Cristo como el Mesías. Es decir, la única razón del por qué en la actualidad Israel es incrédulo, ¿sabe cuál es la única razón, hermanos? Es porque no son salvos. Esa es la única razón. Es porque no son salvos. ¿Qué dijo el Señor? El que tiene al Hijo, ¿verdad? Esa es la única razón. Porque no son salvos. ¿Por qué rechaza Israel a Dios? Porque rechazan a Cristo. ¿Y cuál es la razón? Porque no son salvos. Porque mira lo que dice el verso 1. ¿Lo tiene? Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué, hermanos? ¿Verdad? Para salvación. Ahora, fíjese bien, Pablo, hermanos, vuelve a abrir su corazón aquí. Pablo abre su corazón y lo que dijo en el capítulo 9, verso 1, de una manera un poquito diferente, lo vuelve a decir aquí en este texto, ¿ok? Que el deseo de él es que Israel sea salvo, es que conozcan a Cristo. Pablo tiene, hermano, amor por las almas, amor por las almas. Ahora, ese amor que tiene Pablo por Israel, hermano, no es un amor desmedido, tanto que haga menguar el mensaje, no. Es más, él sufrió mucho por los judíos. Sin embargo, Pablo nuevamente siente ese deseo de Israel que sea salvo. Pablo abre su corazón como un judío que él es, y él quiere que conozcan a Cristo. Y mira, hermano, él está orando por esa situación. Él está orando. Así de que no menguemos en la oración, hermanos. Amén. Pablo está orando por esa situación, que quiere que Israel sea salvo. Pablo, cuando llegaba a una ciudad, fíjese, lo primero que hacía era ir a una sinagoga, aunque él sabía que era llamado a los gentiles. Pero ¿por qué iba a una sinagoga? Porque sabía que el evangelio es poder de Dios. ¿Para quién primero? Para los judíos primeramente y después el griego. En el capítulo 9 Pablo dice, me invade un gran dolor, tengo una gran tristeza. Es decir, Pablo se preocupaba, hermanos, por Israel, así como en un tiempo Moisés también intercedía por el pueblo de Israel en el desierto, y de la misma manera como Jeremías, hermanos, sentía ese dolor por la situación espiritual de Israel.
De la misma manera el apóstol Pablo lo sentía. Ahora, cuando se usa el término Israel, hermanos, se refiere a todos los judíos que no creen en Cristo como el Mesías. A eso se refiere. ¿Por qué? Porque si hubo judíos que creyeron en él, aunque fueron pocos, ¿verdad? Como los apóstoles, más adelante vemos a Bernabé, vemos algunos judíos que sí creyeron en él, mas sin embargo, cuando Pablo les predicaba a los judíos, fíjese bien, hermano, estos llegaron a odiarlo tanto, que a pesar de que Pablo sabía que los judíos lo odiaban, ¿sabe qué él hacía? ¿Qué hacía él? Él oraba por ellos. Qué contraste, ¿verdad? Qué evidencia de conversión. Los judíos lo odiaban a él. Los judíos querían matarlo a él. Los judíos lo perseguían a él. Y mientras los judíos hacían eso con él, aquellos que no recibían el mensaje, el apóstol Pablo, ¿qué hacía? Oraba por ellos. Esa es una evidencia tremenda, ¿verdad, hermano? De un cambio. Repito, ¿cuál era el problema de Israel? Es que no eran salvos. Y la única forma, hermano, de entender el plan de Dios es tener al Hijo. No hay más. La única forma de entender el plan de Dios es tener al Hijo. Y es por eso que ellos no pudieron entender el plan de Dios. Entonces Pablo entiende, hermano, que la incredulidad de Israel radicaba en una sola cosa, cual que no eran salvos, y él oraba por esa situación, él oraba por salvación. Dice, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pastor, pero conocían las Escrituras, sí, pero no eran salvos. Pastor, pero oraban mucho, sí, pero no eran salvos. Quizá oraban más que tú y yo, hermano. Pastor, pero diezmaban. ¿Se acuerda del fariseo y el publicano? Sí, pero no eran salvos. Pastor, pero ayunaban. Sí, pero no eran salvos. Pastor, pero tenían celo de Dios. Sí, pero no eran salvos. Es decir, conocían las Escrituras, oraban mucho, ayunaban mucho, tienen un celo de Dios, pero no eran salvos. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Cristo no es salvo. ¿Por qué? Porque esas cosas que ellos practicaban no lo hacían conforme a ciencia. Mira lo que dice el verso 2. ¿Qué dice? Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ¿qué, hermanos? A ciencia. Fíjese bien. No conforme a ciencia. Es decir, ellos oraban mucho, ayunaban mucho, pero no eran salvos. Y Pablo, hermano, se preocupaba por ellos. Oraba por ellos. Amaba las almas. Y Pablo sabe, él mismo dice, pero yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, ¿sabe qué eran ellos, hermanos? Fíjese bien. Porque nosotros podemos caer ahí también, Ellos eran ritualistas nada más. Pero su vida piadosa, contraria. Fíjese, hermano, ellos eran ritualistas, eran solo religiosos, eran solo conocedores de mucha teoría, pero no eran salvos. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas salvan. Usted sabía, hermano, que hay ateos que conocen la Biblia de una manera tremenda y no son salvos. Que eran ellos ritualistas, eran religiosos, conocedores de mucha teoría, pero no eran salvos porque no tenían a Cristo, no reconocían a Cristo como el Mesías. Entonces, ¿cuál es la oración de Pablo por Israel? Es para salvación, es para salvación. Es para que los judíos que no creían conocieran el Evangelio. Y fíjese bien, y ahí también junto con el pueblo entraban, fíjese bien, los sacerdotes, los líderes del pueblo de Israel y los rabinos, que en ese tiempo y ahora que no reconocen a Cristo como el Mesías. Mire bien, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y de la iglesia primitiva, y aún en este tiempo, los rabinos tenían un alto grado entre el pueblo y eran muy respetados y muy reconocidos. Muy reconocidos. Tanto que se dice, escuche bien, tanto que se dice
Esos eran mitos de ellos. Tanto que se dice que si un grupo de personas venía siguiendo a un sacerdote en un camino y de repente aparecía un rabino al otro lado del camino, ese grupo de personas dejaba al sacerdote y seguía el rabino. Se los llevó el rabino, ¿verdad? Mas sin embargo, esos rabinos, hermanos, a pesar de que eran muy respetados por el pueblo, eran incrédulos en cuanto a reconocer a Cristo como el Mesías. Y es en ese contexto que el Señor Jesucristo le dice: no llamen maestro a cualquiera, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Es en ese contexto. ¿Por qué? Porque hasta los rabinos estaban errados. Estaban errados. Entonces, ¿en qué radicaba el rechazo de Israel hacia Dios? En que rechazaban a Cristo. Y ahí también los rabinos entraban. Rechazaban a Cristo. Esos rabinos estaban errados en la fe. Esos rabinos, hermanos, a pesar de que era gente sabia, sabían leer el hebreo, un idioma, hermano, que en el tiempo de Jesús ya se había perdido, estaban errados esos rabinos. Esos rabinos se jactaban de ser amantes de la verdad, pero cuando se enfrentaron a la verdad en carne y hueso, ¿qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Son contados los que aceptaron a Cristo. ¿Por qué? Porque se cree que en ese tiempo del Señor Jesús había como unos 6,000 rabinos. Fíjese qué tremendo. Amén. Mire, estos rabinos, hermanos, se jactaban de ser amantes de la verdad, repito, y cuando se enfrentaron a la verdad en carne y hueso la rechazaron. ¿Por qué? Hay una sola razón: porque ellos siempre se acercaron a la ley no por fe. Por eso no se les reveló Cristo. Porque si se hubieran acercado a la ley por fe, hubieran reconocido a Cristo. ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a ellos? ¿Qué les dijo? Recuerda, le dijo: la ley da testimonio de mí. Y ellos no lo pudieron ver. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Pablo en el verso 2 del capítulo 10? Pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, solo eran hermanos ritualistas, solo eran religiosos, sabían mucha teoría, pero no lo hacían para conocer a Cristo, sino ¿sabe para qué, hermanos? Para jactarse, y esto es hasta la fecha. Hasta la fecha, hermano. Por ejemplo, en el tiempo de hoy a los judíos extra ortodoxos los mantiene el gobierno, y ellos se dedican solamente a dos cosas. Fíjese bien, a esos judíos ortodoxos que los ve vestidos de negro, ¿verdad? No, esos judíos ortodoxos que usted los ve en la tele, que traen un sombrero y traen sus colochitos aquí. Ellos nada más hacen dos cosas. ¿Sí sabe qué? ¿Sí sabe qué hacen? Nada más estudian y tener hijos. Es lo que hacen. Y el gobierno los mantiene. Son enciclopedias andando. ¿Pero qué? Están errados. Al rechazar a Cristo, rechazan a Dios. Entonces, ¿qué dice Pablo? Porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, ese celo que tenían era mal encausado, así lo expone la Nueva Traducción Viviente. Era mal encausado. Y a Pablo le consta, hermano, lo celoso que eran. Es más, Pablo era más celoso que ellos todavía. Repito, se cree que en ese tiempo había como unos 6,000 rabinos, y Pablo, hermano, los rebasaba en celo, y por eso él sabe que el Evangelio es poder de Dios. Porque solamente sabe él que el Evangelio, un poder, un dunamis, lo pudo haber convencido a un judío del calibre de Pablo. Dice, no solamente al judío, sino al griego. ¿Y cómo eran los griegos? ¿Cómo eran los griegos? ¿Sí recuerda cómo eran los griegos? Eran narcisistas. La Nueva Traducción Viviente dice: yo sé que ellos tienen gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Así dice la Nueva Traducción Viviente. Es decir, mire bien, hermano, eran dedicados, fíjese bien, eran dedicados, hacían grandes viajes para ir a la sinagoga,
hacían grandes peregrinajes, eran bien cuidadosos, se ayunaban mucho, oraban mucho, pero ese fervor lo tenían mal encauzado. ¿Por qué? Porque en sus corazones no había un temor reverente a Dios. ¿Por qué? Porque buscaban, ¿qué, hermanos? ¿Sí recuerdan lo que le dijo el Señor Jesús? Buscaban, ¿qué? El elogio de la gente. Buscaban el reconocimiento de la gente. Buscaban la adulación de la gente. Buscaban la gloria de los hombres. Y es por eso que Cristo les dijo, yo no busco la gloria de los hombres. Eso era lo que buscaban. Se paraban en las esquinas para ser vistos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Esto nos enseña que cuando hagamos cosas, las hagamos conforme a ¿qué, hermanos? A ciencia. Cuando usted haga cosas al Señor, hágalas conforme a ciencia. Es decir, si hacemos cosas para ser vistos, para ser adulados, no estamos haciendo las cosas conforme a ciencia. Pero si hacemos las cosas para que de verdad Cristo sea glorificado, hermano, gloria a Dios. Ejemplo, ¿usted cree que los supuestos artistas cristianos buscan glorificar a Dios? ¿Usted cree eso? No, hermano. No. ¿Por qué cree que venden sus canciones? ¿Por qué cree que lo hacen? Porque buscan la gloria de los hombres. Buscan el aplauso de los hombres, buscan la adulación de los hombres, buscan el reconocimiento de los hombres. Es decir, no hacen las cosas conforme a ciencia. ¿No es que está diciendo Pablo que el celo de los judíos que tenían de Dios estaba mal encauzado? Que las cosas que ellos hacían, lo hacían nada más para ser vistos. Versículo 3. ¿Lo tiene? Dice, porque ignorando la justicia de Dios, y mira lo que dice, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjese qué tremendo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Y en cambio se aferran a su propio modo a hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Qué tremendo, hermanos. Es decir, el atributo que ignoraban era la justicia de Dios. ¿Cuál era la justicia de Dios? Darnos un justo juicio por ser pecadores, mas sin embargo, esa justicia Dios la aplicó a Cristo. Cristo pagó, Él sufrió por nosotros y es lo que ellos no querían aceptar. Es lo que ellos no querían aceptar. Que ahora por medio de Cristo, Dios nos acerca a Él por su gracia, y esa es la forma como el Señor está haciendo las cosas. Y ellos que decían, no. Esa forma no la aceptamos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ellos decían, no, es a mi modo, como yo pienso. Eso es duro, hermano. Que Dios haga las cosas de una forma y uno diga, no. Esa es mi manera. Como dice el pastor. No, hermanos, como dice la Biblia. Yo no sé si de repente podemos caer en eso nosotros, hermanos, ¿verdad? De decir, pues la Biblia dice esto, pero yo pienso esto. No sé si de repente, ¿verdad? Pero miren lo que dice Pablo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjese qué tremendo, ¿eh? Ellos lo querían hacer a su modo. A su modo. Y de repente podemos caer así nosotros, ¿verdad? A veces unas decisiones, ¿verdad? Las queremos hacer a nuestro modo, ¿verdad? Sin consultar a Dios a veces. ¿Cuál era su propia justicia de ellos? Su supuesta propia justicia. Pues ellos decían, no, nosotros somos descendientes de Abraham, estamos circuncidados, tenemos a Moisés, tenemos la ley. Y ¿sabe qué, hermanos? Todo eso los llevó a un declive cuando tuvieron frente a Cristo.
al Mesías en carne y hueso. Dios le dijo, esta es la forma, reciban a Cristo, reconózcanlo como el Mesías. Y ellos quisieron, no, es a nuestro modo. Se toparon. Cristo se convirtió en piedra de tropiezo para ellos. Verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Es decir, no entendieron que Cristo era el estándar de justicia para con Dios. Verso 5. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y se viene a decir, aunque suponiendo, ¿verdad? Suponiendo hipotéticamente, si alguien se hubiera jactado de tratar de cumplir la ley y dijera que está tratando de guardar la ley, aunque él tratara, es imposible, porque nadie pudo guardar la ley más que Cristo. Nadie. ¿Por qué es imposible guardar la ley? Santiago 2:10 lo dice. Porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Es decir, por ese punto tiene que pagar, y la paga del pecado es muerte. Y esto era muy chocante para los judíos. ¿Por qué? Porque aparentaban una piedad que no tenían, y Pablo les dice, ustedes son pecadores también. Fíjese bien, mire bien. Algunos eruditos dicen que en ese tiempo los judíos tenían unos mitos y eran tan jactanciosos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del publicano, ¿verdad? Repito, y el fariseo, ¿verdad? Y eran tan jactanciosos que ellos decían, fíjese, ellos decían, Dios nos tiene como favoritos a nosotros los judíos, y aún el judío más réprobo, más malo, es más aceptado que el gentil más íntegro. ¿Cómo ver, hermano? Ellos decían que Ruth y Rahab, la prostituta del libro de los jueces, estaban en la última fila, porque eran bien jactanciosos. Verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas tú en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. Verso 7. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué texto, hermano? ¿Verdad? ¿Qué está citando el apóstol Pablo ahí? Está citando Deuteronomio capítulo 30, del verso 12 al 14. Vamos a Deuteronomio capítulo 30, del verso 12 al 14. Deuteronomio capítulo 30, del verso 12 al 14. Cuando lo tenga me dice un amén. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 30. Creo que sí es el capítulo 30. Y si no, ya me equivoqué, hermanos. 11, vamos a empezar con el 11, para entender el contexto de lo que dijo Pablo en Romanos. ¿Lo tiene? Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, que dice, no es demasiado difícil para ti. ¿Y qué dice ahí? Ni está lejos. No está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará a oír para que lo cumplamos? Verso 13, ni está en el otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros en el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjese lo que dice. Entonces, en Romanos, hermano, capítulo 10, del verso 6 al 7, Pablo está citando Deuteronomio capítulo 30, del 11 al 14. Es decir, este es el contexto. Fíjese bien, hermano. Moisés está llamando a Israel al arrepentimiento. Este es el contexto. Moisés está llamando a Israel al arrepentimiento. Y Deuteronomio es el último libro de la ley. Es el último libro. Y Moisés se da cuenta que a través de los años, a través de esa travesía en el desierto,
Israel nunca guardó la ley. Tenían la palabra cerca y siempre fueron ¿qué? ¿Qué fueron, hermanos? Rebeldes. Es decir, Deuteronomio es el último libro del Pentateuco. Y Moisés los ha visto, los ha mirado, que son de dura cerviz. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo les está diciendo que la salvación no está lejos. Les está diciendo que la salvación no tienen que ir a buscarla del cielo en el sentido de que está lejos. En el sentido de que está lejos. ¿Dónde está la salvación? En el mensaje que él predicaba. Cercas. En que crean al mensaje que Dios envió a su Hijo. Eso es lo que le está diciendo. Dice el verso 8. ¿Más qué dice? Vamos a Romanos 10:8. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Lo tiene? El verso 6 y 7, ¿qué le está diciendo Pablo? Está citando Deuteronomio, pero está diciendo, no es que el mensaje no está lejos, el mensaje se está cerca, ¿verdad? Verso 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, está cerca. ¿Qué fe predicaban? Aquí la palabra a veces se traduce como el Evangelio. ¿Qué fe predicaban? Lo que ha venido exponiendo el apóstol Pablo en 8 capítulos. La justificación, la gracia de Dios, el saber que estábamos muertos en delitos y pecados, el saber que Dios es Dios quien nos justifica. Esta es la palabra que predicamos, este es el evangelio que predicamos, que crean en Cristo, que crean en el mensaje, que crean que es Dios quien justifica, que crean que no son nuestros méritos, que crean que es por la gracia de Dios. Verso 9, un texto sacado de contexto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ya habla de un corazón transformado, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. No está hablando de repetir una oración como hemos acostumbrado, hemos oído, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas confesiones que se hacen y son falsas conversiones. Muchos no son salvos. ¿Sí me explico, hermano? Aquí habla de un corazón que ya fue confrontado con el Evangelio. Un corazón que ha creído. Verso 10. Porque con el corazón que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La famosa oración de fe del arrepentido. Y eso es lo que le voy a decir. Cuando hay terremotos, hermanos, hay como lo que pasó la pandemia, mucha gente supuestamente se convirtió a Cristo. Sin embargo, hermanos, el miedo a la pandemia no trae conversiones. Las conversiones se dan cuando son expuestos al Evangelio. Es decir, alguien puede venir por una necesidad de enfermedad y está bien, pero en el momento que esta persona es confrontado con el Evangelio, es ahí, por la gracia de Dios, que se da la conversión en alguien. Es ahí. ¿Por qué? Porque un discípulo tiene que saber, pues, que tiene que negarse, tiene que saber calcular bien el costo, tiene que entender que quizá va a ser aborrecido por su familia, que va a tener pruebas, dificultades, que quizá la familia no le va a querer hablar por seguir a Cristo. Verso 11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿en qué? En lo que ya ha venido exponiendo Pablo. La justificación, en que estábamos muertos en delitos y pecados. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Creyera que al mensaje del Evangelio. Fíjese bien. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Esteban, en el inicio de la iglesia, cuando ellos predicaron, la predicación que ellos expusieron, hermano, citaban exactamente las Escrituras. Citaban las Escrituras. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Pues precisamente a eso, que cuando prediquemos, citemos la Biblia, citemos las Escrituras. La Biblia dice esto, esto dice la Biblia, esto dice la Biblia.
Esto dice la palabra del Señor. A ser bíblicos. A ser bíblicos. Somos llamados a ser bíblicos, aunque la gente se moleste, aunque la gente se enoje, aunque, mire hermano, tú eres tan llamado a ser bíblico, tú y yo somos llamados a ser tan bíblicos, aunque nuestra relación con alguien sea afectada. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo a manera de no señalar a nadie, ni piensen, no, el pastor ya está hablando de tal persona, no. Es un ejemplo que estoy dando, ¿ok? Fíjense bien, cuando uno expone, por ejemplo, temas de pecado, como fornicación, adulterio, mentira, insujeción al esposo, etc. Y uno está hablando la palabra, estás poniendo el evangelio. Hay personas que se enojan tanto con uno que tristemente terminan perdiendo su relación de amistad con uno. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por si ser bíblico nos toca perder una relación de amistad con alguien que se quiere hacer liberal y te quiere hacer participar de su pecado, y tú dices, no, ni modo. Ni modo. Bueno, no sé si usted lo diga, ¿verdad? Recuerde que la conciencia de Pablo, ¿qué? Estaba sujeta a la palabra de Dios. ¿Qué está citando Pablo en estos pasajes? Está citando Isaías 28:16. Se lo leo. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo te he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, en el que creyere no se apresure. Eso significa, la palabra apresure significa no será avergonzado. En el que en él creyere no será avergonzado. Es decir, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo que el mensaje que él traía ya había estado siendo anunciado y a ellos no les tenía que parecer extraño. ¿Qué mensaje? Que Dios un día iba a salvar tanto a judíos como ¿quién? Como a gentiles. Verso 12. En el verso 11, Pablo está citando de Isaías 28:16, ¿ok? Verso 12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es rico, dice, en misericordia. Y mire bien, ¿por qué Pablo le dice eso, hermano? Porque aunque nos sorprenda a nosotros, fíjese bien, hermano, los judíos no querían que los gentiles fueran salvos. No querían. Y Dios le dice a través de Isaías, el que creyere, todo aquel que creyere en esa piedra que es Cristo, no será avergonzado. ¿Y qué le dice Pablo? No hay diferencia entre judío y griego. Repito, los judíos, como dije el miércoles pasado, tienen muchos prejuicios con los gentiles, como lo hemos venido mencionando. Tantos prejuicios tenían, hermano, que se dice que cada mañana los judíos oraban, y una de las primeras oraciones que ellos hacían en la mañana eran, levantaban sus manos y decían, Señor, te doy gracias porque no soy gentil. Dice la oración de ellos. ¿Y qué le dice Pablo? Porque no hay diferencia entre judío y griego. Eso les chocaba a ellos. Repito, la realidad es que los judíos, hermanos, no querían que los gentiles se salvaran. Ejemplo, ¿se acuerda de un profeta que no quería que se salvaran? ¿De quién? A ver. De Jonás. Jonás iba bien enojado a predicar, hermano. Jonás no quería que Dios perdonara a los gentiles. Jonás quería que Dios destruyera a los gentiles y fue a predicar con una muy mala actitud. Ojalá y no me crean lo que le estoy predicando. ¿Qué predicador va a querer eso? Que te rechazan el mensaje. Bueno, Jonás quería eso, Jonás fue forzado a predicar deseando que su predicación nadie lo escuchara. Él no quería ir. ¿Para dónde se fue, hermanos? ¿Para dónde? Para Tarsis. Se fue para rumbo a España. Agarró el lado contrario. ¿Por qué no quería ir? Porque él no estaba tan interesado en el mensaje, sino en, ¿y si Dios lo salva? No, yo no quiero que Dios lo salve.
No, yo quiero que Dios lo destruya. Yo quiero que el Señor lo destruya. Iba bien enojado Jonás a predicar. Y fue y llegó Jonás a Nínive y empezó a predicar. Una predicación tipo Juan el Bautista, ¿verdad? Quizá él deseando, nadie se va a convertir, la forma como les prediqué. ¿Y qué pasó, hermanos? Todos se arrepintieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el poder no está en el predicador. Olvidémonos de eso. El poder no está en el predicador. El poder no está en la retórica, en la facilidad de palabra de alguien. El poder está en el mensaje. Nosotros tenemos que confiar que cuando hablamos esto es poder. Porque Dios respalda su palabra, no mis pensamientos o mis imaginaciones. ¿Qué le enseñó Dios a Jonás? Le enseñó que Dios no solamente extiende su misericordia a los judíos, sino también a los gentiles. Aunque iba bien enojado, y después se quería morir, ¿verdad? Se fue a acampar allá a lo alto, ¿no? Y allá se quería morir. Porque el Señor los había salvado, fíjese qué predicador. Verso 13, vamos ahí, vamos terminando, hermanos. Nos faltan muchos versos, 10:13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice, porque todo. No dice solamente los judíos, no, sino todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este texto, hermano, yo recuerdo que se lo di a nuestro hermano Jerónimo. Ese texto se lo expliqué, le expliqué los contextos, le hablé un poquito de la justificación, de la gracia y todo esto le expliqué a él. Le dije, yo no voy a invocarlo por usted, yo no le voy a hacer una repetición a usted lo tiene que hacer después de haberle ya expuesto todo esto que venimos hablando resumido. Y él empezó a invocar solo él. Fíjese. ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos la famosa oración de fe del pecador, ¿no? 10 hicieron la oración, quién sabe si fueron salvos, hermano. Hay muchas falsas conversiones, Pero cuando somos confrontados con el Evangelio, en cuál es nuestra condición, y se entiende que la persona tiene que invocar, es una diferencia. Eso fue lo que pasó con nuestro hermano, que él empezó solo, después de haberle explicado de qué se trata el Evangelio. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué está citando el apóstol Pablo? Joel 2:32. Se lo leo, dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Este invocar, hermano, no es que yo le voy a hacer repetir una oración, no. Este invocar es que la persona misma entienda su posición delante de Dios a través de la exposición del Evangelio y pida a él mismo salvación al Señor. Y cuando pida salvación al Señor es porque ha entendido 3 cosas. Número 1, entendió que es pecador. 2, entendió que si muere sin Cristo va a una condenación que le espera. Y 3, entendió que Dios es justo para condenarnos, pero también es misericordioso y da salvación a través de Cristo. Y lo primero que hace el Señor es que Él lo justifica. Es lo que debe de entender. Este es el invocar. Eso es lo que yo le enseñé al hermano. Entonces, este invocar viene de un corazón arrepentido, donde reconoce su condición. Verso 14, ¿estamos ahí? Vamos terminando, hermanos. Dice, pues ¿cómo invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, hermanos. El apóstol Pablo les hace 3 preguntas retóricas. La primera pregunta retórica es, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? Este quiere decir
los que fueron expuestos al Evangelio. ¿Cómo van a creer si no los han confrontado con el Evangelio? ¿Cómo van a creer si no les han predicado la verdad que son pecadores? Que sin Cristo hay condenación. ¿Cómo van a creer de verdad? ¿Cómo van a creer si no los han confrontado de que son pecadores y que Dios por su gracia los justifica? Segunda pregunta retórica: ¿cómo irán sin haber quien les predique? A ver, hermanos. ¿Ok? ¿Pero qué vamos a predicarles, hermanos? Que el Señor los va a sacar de sus problemas. Por eso hay muchas falsas conversiones, Predicar no es decirle a la gente que Dios los puede sacar de su problema, no. Predicar es que el centro del mensaje es Cristo y que sin Cristo hay condenación y que somos pecadores y tenemos nosotros que confiar que esa palabra, si el Señor quiere, lo salva. Porque el poder está en quién, hermanos, en la retórica del predicador, no, en el hombre, no, en sus manos, no. El poder está aquí, en la palabra. Yo tengo que confiar que cuando yo hablo la palabra, ahí hay un poder. Porque Dios va a respaldar, hermanos, su palabra no va a respaldar mis ideas o mis anécdotas. Si usted se da cuenta, aquí casi no hablamos de anécdotas, ¿verdad? Y lo que hice el día de hoy, y ayer, mire lo que me pasó. Y no, hermano. Eso no trae transformación, eso es entretener nada más. Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjese bien. Dice, el que va a predicar necesita entender tres cosas. Número uno, tener una fe verdadera, tener un entendimiento sano en la palabra. Número dos, que la persona que va a predicar sea salva también. Y número tres, que predique la verdad. Que predique el Evangelio, que predique lo que está escrito. Ejemplo, imagínense que Esteban, el diácono, hermano, le dijera, ay, pues no les voy a predicar eso porque si no se me van a ir de la iglesia. O no van a ir a la iglesia. O no van a llegar a la iglesia. No les predicó la palabra a Esteban con exactitud. Citó las escrituras. R.C. Sproul decía que si predica, creo que ese post ya lo han visto, ¿verdad? R.C. Sproul decía que si predica lo mismo que predicó el Señor Jesucristo, lo más seguro es que recibirá la misma reacción que tuvieron con el Señor. ¿Cuál? El rechazo. El rechazo. Pregunta, si se predica un falso evangelio, ¿qué resultado va a haber, hermanos? Falsas conversiones nada más. Falsas conversiones. Verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjese lo que dice Pablo, como está escrito. ¿Qué está citando el apóstol Pablo? Isaías 52:7. Usted va a ver que constantemente cita la palabra, Isaías 52:7, se lo leo, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Está citando Isaías 52:7. Ahora, esta cita de Isaías, entendemos nosotros que está hablando de Cristo, ¿verdad? Pues sin embargo, esta cita, hermano, esta cita los judíos lo usaban cuando había guerras. Fíjese bien, cuando había guerras, y en esas guerras había un grupo de personas que los llamaban corredores, que venían de la guerra dando aviso a dar la noticia de, ahora tenemos paz, ahora tuvimos victoria. Fíjese bien. Es decir, Pablo aquí se refiere a los predicadores que se supone que el mensaje, que ahora es por medio de Cristo, es tener paz para con Dios. Romanos 5, lo que le dio nuestra hermana, los resultados de las justificaciones. Es como decir, se acabó la guerra con Dios. Tenemos paz para con Dios. Y el que no está en Cristo está en guerra con Dios. Y eso es peligroso, hermano. Eso es peligroso. Verso 16.
Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Vuelve a citar Isaías. ¿Por qué? Porque no todos atienden el Evangelio, hermano. No todos quieren del Evangelio. ¿Qué dicen algunos? No, mañana sirvo al Señor. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes si van a vivir mañana? Dicen algunos, mañana sirvo al Señor. ¿Y cómo saben si mañana va a vivir? Quizá esta noche, hermano, se come un plato de menudo y dormido se ahoga y se muere y no amanece. Ánimo, ánimo, hermanos. Pasa la gran tribulación. Ya vamos a acabar. Ya nos vamos, ya quién dice. Ya vámonos, ya los veo con hambre. Dice, un comentarista dice, mire hermanos, un comentarista dice que muchos de los varones dentro de las congregaciones creen que el Evangelio es para mujeres. ¿Por qué? Porque las que más van por delante son las mujeres. Esa no fue indirecta, esa fue directa, ¿eh? Verso 17, vamos terminando, hermanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Nosotros somos llamados a predicar y el que salva es Dios. Es necesario que leamos nosotros la Biblia. Verso 18. Pero digo, ¿no han oído antes? Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provoqué a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Nos ponemos de pie, hermanos, estos textos los explicamos la próxima clase. Póngase de pie.